Buenos días. Vamos a concluir nuestro curso de procedimientos administrativos dentro de la temática de Derecho Administrativo General programada para la Universidad Externado de Colombia, tercer año de Derecho. Hemos desarrollado durante estos días y durante el transcurso del semestre una serie de videos ilustrativos, básicamente orientadores, con una función esencialmente tutelar de los temas que a través del mecanismo de Zoom se han planteado y se han desarrollado de alguna manera con muchas dificultades los días miércoles. Por eso este soporte documental en video es importante para complementar todo aquello que se ha trabajado en estas clases. Adicionalmente, recuerden que estas explicaciones se hacen sobre la base del compendio de Derecho Administrativo, que es el texto donde están todos y cada uno de los temas que a ustedes les corresponde desarrollar en el curso de Derecho Administrativo de tercer año. Por lo tanto, el soporte ya desde la perspectiva de texto lo van a encontrar en ese libro, al igual que la bibliografía que se señala y la jurisprudencia que se viene trabajando. Como conclusión del procedimiento, vamos a trabajar varias ideas, principalmente ligadas al resultado del procedimiento. Lo que se ha desarrollado y la idea que se ha venido trabajando con fundamento en la Ley 1437, porque salvo los procedimientos especiales contemplados en la Ley 1437, sustancialmente lo que hemos hecho es dar una explicación del procedimiento administrativo general. Pues la gran conclusión del procedimiento, sobre todo cuando se trata del procedimiento general dirigido a la producción de actos administrativos de contenido individual, es ese precisamente. La gran decisión, la decisión que tiene que surgir del procedimiento administrativo. E igualmente cuando se agotan las diferentes etapas del procedimiento administrativo para la producción de actos regulatorios establecidos en el artículo octavo, numeral octavo de la ley, pues lo que se busca es llegar a un documento de carácter general, de contenido normativo, que en Colombia denominamos acto administrativo de contenido general. Luego vamos a estar trabajando permanentemente estas dos grandes ideas. Por un lado, un procedimiento tendiente a la producción de actos individuales de contenido que afectan los derechos subjetivos, y eventualmente a través de ese procedimiento también los actos administrativos de contenido colectivo que tanto énfasis hemos hecho durante el transcurso de este semestre. Por eso voy a presentar algunas ideas básicas en torno a la teoría del acto, algunos aspectos generales. La primera gran idea, el primer gran punto de discusión, el primer gran aspecto que nos interesa es el surgimiento del acto administrativo. Sobre el surgimiento del acto administrativo, pues nos ubica en todas las discusiones relativas al surgimiento del derecho administrativo, sea por vía de su entendimiento a través del manejo de las fuentes dialécticas derivadas de la ciencia de la policía, o sea también a través de la evolución que reconocemos obvia y profunda en el derecho francés a partir de la Revolución Francesa, con la institucionalización del poder y el surgimiento del Estado constitucional, en ese fenómeno histórico donde tradicionalmente la doctrina del derecho administrativo ha entrado a brevar y a manifestarse que existe precisamente la gran manifestación propia del derecho administrativo, que es la del acto administrativo como un instrumento precisamente para diferenciar aquellas materias que iban a la jurisdicción contenciosa por vía de control o ante el juez, perdón, y las materias que quedaban en manos de la administración para ejercer su control de manera directa. Ahí surge la teoría del acto administrativo. Pero ese gran debate sobre la teoría, que no voy a entrar en detalles históricos, para eso los remitiría a ustedes a los textos de Santa María Pastor, de García de Enterría, los textos que hemos trabajado de Santa María Pastor, que son fundamentales, y esa bibliografía la encuentran ustedes señalada en el compendio.
lo que quiero significarles con toda esta discusión, más que el detalle cronológico del surgimiento de las figuras, es que la gran concepción del acto administrativo como una manifestación unilateral de la administración que incide en el ámbito de los derechos individuales es el producto de la gran revolución individualista, es el producto precisamente de la Revolución Francesa, es el producto de la institucionalización del poder y dentro de la institucionalización del poder del reconocimiento a la administración, al poder ejecutivo del Estado inicialmente y posteriormente a la administración de un derecho propio. Prácticamente el concepto de derecho administrativo, de acto administrativo de contenido individual surge en ese contexto de grandes discusiones en relación de si ese poder administrativo omnipotente que nos presenta García Enterría en sus trabajos sobre la Revolución Francesa realmente tenía un derecho o no lo tenía, y de hecho hicieron surgir un derecho. Es un poder que surge con su propio derecho, que es el derecho administrativo, en una clara disidencia histórica frente a la división de poderes, sobre todo a toda la teoría que llevó a los revolucionarios franceses a plantear la división de poderes. Ahí surge, y dentro de ese concepto de derecho administrativo, el primer instrumento que surge de manera clara, como un gran elemento para poder trabajar e identificar la esencia misma del derecho administrativo, es el acto administrativo de contenido individual. ¿Sí? Porque digamos así, que es el mecanismo a través del cual podía la administración identificar cuál era la materia prima sobre la cual ella directamente iba a ejercer el control, y ese control lo iba a ejercer sobre actos que eran administrativos. Posteriormente, el gran aporte del derecho alemán y de las teorías propias del derecho continental europeo van a nutrirnos el concepto de acto administrativo y nos van a dar los elementos, y vamos a comenzar a hablar de un contenido del acto administrativo, pero en su origen inicial tiene que ver con las circunstancias que llevaron a los revolucionarios a declarar que ellos mismos ejercían su control sobre unas manifestaciones producidas por ellos mismos, que no eran otra cosa que los actos administrativos. Posteriormente surge la teoría del acto administrativo de carácter general, ya en una clara discrepancia no con el Poder Judicial, no una ruptura de relaciones con el Poder Judicial, sino con el Poder Legislativo, y surge la teoría del reglamento. Lo que nosotros manejamos en Colombia como la teoría del acto administrativo de carácter general no es más que la teoría del reglamento, modernamente traducido también como regulación, disposiciones normativas de carácter general que se encuentran en el ámbito de disposición de la administración. Y en tercer lugar, ya con fundamento en el moderno constitucionalismo, en el constitucionalismo de los últimos años, a través del reconocimiento de los derechos del colectivo, de todos nosotros, derechos que no son propiamente de contenido subjetivo individual, sino de pertenencia universal a todos los seres humanos, pues aparece la teoría del acto administrativo de contenido colectivo, como aquellas manifestaciones de la administración que inciden en la suerte de esos derechos, que los impactan de una u otra forma, que los modifican, que los alteran, que los afectan. Surgen mecanismos de protección de esos derechos como las acciones populares, pero también al interior de la teoría del acto administrativo comienza a desarrollarse la figura del acto administrativo de contenido colectivo en materia urbanística, en materia medioambiental, en materia contractual, etc., donde hay manifestaciones de la administración que nos afectan por igual y nos afectan en intereses de nosotros, o eventualmente en derechos de todos nosotros, donde participamos como sociedad, como colectivo mismo. Ahí vamos a encontrar la presencia de esas afectaciones, y todo eso va a incidir obviamente en la construcción de este derecho administrativo y sobre todo de la teoría del acto administrativo. De manera general, las tres principales manifestaciones o las tres formas de resultado de los procedimientos administrativos que hemos visto a través del curso nos llevan a hablar del acto administrativo de contenido individual, del acto administrativo de contenido colectivo y del acto administrativo de carácter general, que son las tres formas, diría yo, clásicas de estructuración de decisiones administrativas, y que de una u otra manera todas ellas
pues son el resultado final del agotamiento de unos procedimientos administrativos. Procedimiento de carácter general que hemos estudiado o de los procedimientos administrativos especiales que hemos venido trabajando a través del presente curso. La segunda idea que tenemos que estructurarla y manifestarla a partir de todo este trabajo de este semestre en relación con la teoría del acto administrativo es el concepto de acto administrativo de contenido individual. Entendemos que ese acto administrativo o ese de contenido individual o personal o concreto pues siempre será una manifestación unilateral, que siempre será una expresión de la administración, que de una u otra manera la administración lo hace porque ejerce funciones públicas administrativas, expresa la voluntad del ordenamiento jurídico a través de sus funcionarios, de sus organismos. Ahí vamos a encontrar precisamente el acto administrativo, pero tenemos que trabajar directamente un concepto de acto para tener precisión, y yo creo que la segunda idea de todo este trabajo pues tiene que ser el de tener claridad y precisión sobre lo que es un acto administrativo de contenido individual. Hemos intentado algunas aproximaciones conceptuales. Ustedes en el texto se van a dar cuenta que los autores de una u otra forma han estructurado conceptos de lo que es el acto administrativo, o sea, unas muy claras, otras confusas, siempre con una línea conductora de expresión de voluntad o de manifestación de los mandatos del ordenamiento jurídico. Bueno, siempre va a haber alguna línea de pensamiento. Nosotros nos hemos aproximado a quienes creen que el acto administrativo es una manifestación de voluntad del Estado, de quien ejerce las funciones administrativas dentro del Estado, que pueden ser autoridades directamente instituidas o pueden ser particulares investidos por la Constitución y la ley con esa facultad, etc. Tenemos aquí una propuesta operativa, como todas las que nosotros hacemos, no son verdades absolutas, de lo que es acto administrativo de contenido individual, y decimos que el acto administrativo de contenido individual, personal o concreto, es toda manifestación unilateral, por regla general de voluntad, de quienes ejercen funciones administrativas tendiente a la producción de efectos jurídicos. De ese concepto sacamos los siguientes 5 elementos que son fundamentales, ¿sí? que tienen que darse integralmente para poder hablar de la existencia de un acto administrativo de contenido individual. De no reunirse todos estos requisitos, podríamos hablar de la presencia de actos de la administración, pero que no tienen la característica de actos administrativos. El acto administrativo no es un concepto genérico, el acto administrativo de contenido individual, es un concepto específico. El concepto genérico sería el de actos de la administración, que pueden ser muchos, pero no todos de esos que produce la administración, no todos reúnen la característica de ser actos administrativos. Veamos cuáles son los elementos que se requieren desde el punto de vista conceptual para poder hablar de la existencia de un acto administrativo de contenido individual. En primer lugar, expresión o manifestación material concreta o específica. Todo acto administrativo es una expresión de una autoridad. Es una manifestación de una autoridad. Ya veremos que tiene excepciones, sobre todo cuando hablamos del acto ficto presunto, pero déjeme ese tema al final. Por ahora, sencillamente, el gran planteamiento, la regla general en la estructuración de esta idea es que es una expresión de algo. La administración habla a través del acto administrativo, se expresa, exterioriza lo que quiere, lo que desea, lo que es su percepción del orden jurídico en relación con los derechos subjetivos de alguien. En segundo lugar,
acompaña a esta expresión su carácter de unilateralidad. El acto administrativo no es el producto del consenso, es el producto de la manifestación del poder de la administración, que lo hace de manera unilateral, independientemente que en el procedimiento administrativo las partes hayan tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, se haya cumplido con los presupuestos del artículo 29 constitucional sobre el debido proceso, haya existido un debate y una contradicción necesaria dentro de la actuación administrativa. Eso es independiente, porque cuando se va a producir la decisión, la produce única y exclusivamente la autoridad administrativa competente. En tercer lugar, tercer requisito, es que debe ser una expresión o manifestación de voluntad. Esto es, que esa manifestación sea conforme al ordenamiento jurídico. El carácter de voluntariedad o el elemento de la voluntariedad que se incorpora permanentemente por la doctrina cuando se habla de acto administrativo es tendiente a identificar el vínculo inescindible que debe existir entre lo expresado y los fundamentos normativos, los fundamentos de derecho que le dan lugar a esa manifestación en el ordenamiento jurídico. O sea, todo acto administrativo no es más que una expresión de lo que el ordenamiento jurídico considera debe ser el tratamiento que debe tener ese derecho subjetivo. Y lo que hace el funcionario público o la autoridad es manifestarse en ese sentido. Luego, la voluntad del acto que se expresa en el acto administrativo no es la voluntad del agente público, sino la voluntad institucional, la voluntad del ordenamiento jurídico. Por eso es fundamentalmente normativa de principios y valores, derivados de ese ordenamiento jurídico. Esa es la gran columna vertebral del acto administrativo. No es un producto de la arbitrariedad, no es un producto de la subjetividad, es un producto de la objetividad derivada del acto, de los fundamentos normativos, de los fundamentos en derecho que tenga que aplicar el servidor público. En cuarto lugar, el cuarto elemento clave en esta estructuración, que esa manifestación unilateral de voluntad se produzca en un escenario de ejercicio de funciones públicas administrativas, no en ejercicio de funciones judiciales, no en ejercicio de funciones legislativas, es en el ejercicio de la función pública administrativa, ¿sí?, para la cual en alguna de las conferencias hicimos algún trabajo tendiente a su identificación, ¿no? Tenemos que tener claridad que estemos en ese escenario, estemos jugando en el campo de la administración, no podemos estar jugando en un campo diferente. Y es ahí precisamente cuando identifiquemos que la función es pública y es administrativa, sea por atribución expresa del legislador o porque deduzcamos por su naturaleza que así lo es. Y precisamente es el criterio utilizado en el artículo 2 de la Ley 1437 para efecto de la identificación de dónde operan los procedimientos administrativos, cuando nos dice que es allí donde se ejerce la función pública administrativa, o para efecto del control judicial también en el artículo 104, pero es de nuestro interés inmediato para estructurar el acto administrativo entender que es aquí cuando el operador del derecho debe saber que está ejerciendo la función administrativa y que lo hace en la perspectiva de un pronunciamiento administrativo con el fin de que se alteren, se modifiquen, de una u otra manera se produzcan efectos en relación con derechos subjetivos o con derechos colectivos. Esa es la manifestación importante. Ahí ya nos tocaría comenzar a averiguar en cuáles son esas autoridades que ejercen funciones administrativas y en qué escenario lo tenemos. Y recuerden ustedes que el ejercicio de la función pública administrativa se encuentra dispersa en todos los poderes públicos. No hay un poder público hegemónico, bueno, hay uno predominante que es el poder ejecutivo, aunque tiene excepciones. Pero también la función pública administrativa puede ejercerse en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en los órganos autónomos e independientes. Los particulares ejercen también función administrativa conforme lo hemos trabajado. Luego, toda esa teoría de quienes ejercen se nos iría a concentrar aquí cuando trabajemos el cuarto elemento del concepto de acto administrativo. Y el quinto elemento
el elemento clave. Para mí es el elemento más importante. Para mí es el elemento que produce la variación necesaria que el ordenamiento jurídico y la doctrina nos traen para que exista acto administrativo. Y es el de que todo eso que hemos visto, esa expresión unilateral de voluntad de quienes ejercen funciones administrativas, tenga una característica fundamental y sea tendiente a la producción de efectos jurídicos. Si no tiene esa dirección, producir efectos jurídicos, es un acto de la administración, pero nunca será un acto administrativo. No tiene la fuerza ni el poder suficiente para poder crear, modificar, alterar el orden jurídico. Y si no la tiene, no es acto. Ahí viene la teoría del poder. Ahí podemos entrar y profundizar en todas las conceptualizaciones de Bourdieu que tanto hemos mencionado en otras conferencias sobre lo que es el ejercicio propio de la función, que no es otra cosa que el ejercicio del poder. Y en el ejercicio del poder es que se produce realmente una decisión administrativa, un acto administrativo, que tenga carácter decisorio. Si sobre un escrito, sobre una manifestación, sobre un texto, sobre un pronunciamiento de la administración, hacemos todo el esfuerzo hermenéutico y no le encontramos que produzca efecto alguno, no es decisorio, y al no ser decisorio no es acto administrativo. Esta es la razón elemental por la cual muchos ordenamientos jurídicos, entre esos el colombiano, cuando hablan de acto administrativo utilizan la expresión decisión administrativa. Revisen la 1437 el legislador y revisen el decreto 01, el viejo código, y ahí el legislador siempre nos habló de decisión administrativa, precisamente destacando el último de los elementos, que es el de la fuerza decisoria, el del carácter decisorio. ¿Sí? Entonces, como gran conclusión, la segunda gran idea es que el concepto de acto administrativo es esa manifestación decisoria de la administración en ejercicio de funciones públicas, en ejercicio de funciones públicas administrativas, en manifestación de voluntad que tiene esa capacidad. Ahora, así hay que hacer una claridad. He presentado el concepto de acto administrativo desde una perspectiva positiva como expresión de voluntad. Sin embargo, nuestra estructura jurídica, la ley 1437, históricamente en el derecho administrativo colombiano hemos manejado la teoría de los actos fictos o presuntos, que también son actos administrativos, que también son decisiones no escritas, presuntas, es decir, de ahí vienen del imaginativo del legislador que pretende producir efectos jurídicos cuando hay ciertas conductas omisivas por parte de la administración, de quien tiene que producir una decisión, para efecto de garantizar la seguridad jurídica y el derecho de defensa de los asociados. Se produce y se construye la teoría del acto ficto o presunto, que no es otra cosa que esos actos que el legislador considera que existen, ¿sí?, pero que no tienen una contextura material específica. Presumimos su existencia a la luz del ordenamiento jurídico. Ahí los remitiría a toda la construcción sobre actos fictos o sobre presunciones a presunciones de derecho o presunciones legales en el Código Civil, porque el planteamiento es exactamente lo mismo. En este caso estaríamos no frente a una presunción de derecho, que no es una verdad absoluta, pero sí una presunción legal que admite controversia, que admite contradicción, que admite posibilidad de discusión ante la misma administración. Entonces, con esto culminaría la segunda idea de lo que es la teoría del acto administrativo como una teoría conclusiva de los procedimientos administrativos. La tercera idea es que el acto administrativo, tal como lo expusimos, tiene un contenido. Y un contenido muy importante, un contenido que deviene de todo el aporte y la construcción del concepto desde la perspectiva sustancial y no formal que nos proporcionan sobre todo los autores alemanes en materia de derecho administrativo. El contenido del acto y sus aportes devienen en parte de un traslape que se hace de las construcciones del negocio jurídico en una perspectiva unilateral
a lo que es la decisión de la administración, lo que es la decisión unilateral. En este cuadro que ustedes tienen en pantalla, hemos tratado de hacer un resumen de ese contenido, para que esto sea gráfico y no nos termine en un discurso interminable desde el punto de vista jurídico. Y para efecto de la conferencia final, pues me parece apropiado que ustedes lo tengan, lo manejen. Está incluido en el compendio porque los orienta en la lectura, sobre todo cuando trabajamos el capítulo 9 sobre el acto administrativo. Perdón, el capítulo 10 sobre el acto administrativo, el capítulo 9 es el del procedimiento administrativo. Esta estructura es una estructura elemental. Parte de que ese acto administrativo tiene necesariamente que sujetarse de algo, tiene que tener unos soportes en el ordenamiento jurídico, y esos soportes en el ordenamiento jurídico los hacemos dicotómicamente, los hemos distribuido en dos grandes vertientes, una enfrentada a la otra, es decir, por eso son dicotómicas. Un análisis lógico me permite pues comenzar de esta manera la presentación de lo que es este elemento, esta tercera idea. Y esa idea es que las fuentes del acto, los soportes del acto, los vamos a encontrar en elementos que no son propiamente de legalidad, no son propiamente normativos, sino que devienen de aspectos relativos a la oportunidad, a la conveniencia. Es que las administraciones públicas no son máquinas productoras de decisiones. Las administraciones públicas están compuestas por organismos, pero también por hombres que piensan e interpretan el derecho. Y además de eso, calculan el momento, la necesidad, la oportunidad, la conveniencia para expedir sus decisiones. Eso es un trabajo humano que apoya a la administración. Eso es un ejercicio de lo que denominamos en nuestras estructuras normativas como buena administración. Así lo entendemos, por ejemplo, en materia de contratación pública. En la Ley 80, el artículo 40, nos habla de buena administración, y siempre entendemos por buena administración es esa capacidad de medir la oportunidad, la conveniencia, el mérito de la decisión que se va a tomar. Luego, el acto administrativo no es un simple instrumento mecánico de cumplimiento de la norma por cumplirlo, sino que tiene que ver también con su contextualización dentro de la necesidad que se tiene en el ámbito del derecho para producirla, en el ámbito de la administración pública para producirla. Eso es trascendente, es importante y es significativo para efectos de cualquier análisis sobre la teoría del acto. No abandonemos esa idea según la cual también en la administración se piensa. Entonces no podemos incurrir en desafueros, ¿sí?, en manifestaciones inoportunas, en manifestaciones no necesarias, en manifestaciones desproporcionadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos que ser medidos. Ahí hay un grado de prudencia necesaria y de buena estructura normativa. A partir del mérito, modernamente se ha venido construyendo algo muy importante que nosotros veíamos cuando hablábamos del procedimiento administrativo de contenido general, de los actos de contenido general, que era el procedimiento del artículo 8, numeral 8 de la Ley 1437, sobre la calidad normativa. Y la calidad normativa tiene un vínculo inescindible con todo el análisis de oportunidad, de mérito, de conveniencia, de estructura de la norma, ¿no? Que no suceda lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, en los desafueros que cometen todas estas autoridades locales, sobre todo acá en Colombia, en la construcción de las normas de la excepcionalidad frente a la crisis, ¿no? Normas absurdas, normas que no van a ninguna parte, normas inoportunas, normas restrictivas de derechos, etcétera, que son perjudiciales, tienen que ver precisamente con esto. Este elemento que lo hemos olvidado en el derecho, que la administración pública tiene que volverlo a recuperar. Pero simultáneamente, con el mérito de oportunidad y la conveniencia en la expedición del acto, viene toda una estructuración
del acto administrativo, todo un contenido, una estructuración de su contenido a partir de lo que es la sujeción al ordenamiento jurídico. Y esa sujeción al ordenamiento jurídico no se agota en una estructuración de fuentes internas en el derecho. Cuando hablamos de ordenamiento jurídico estamos haciendo una labor omnicomprensiva de todos aquellos elementos de carácter convencional, de carácter constitucional, de carácter legal, de carácter administrativo, más o menos en una estructuración similar a la que planteamos en el capítulo 3 del compendio cuando hablamos de las fuentes del acto administrativo. Aquí hay confluyen todas las fuentes de ese ordenamiento en el ámbito del derecho administrativo, en cuya cúspide siempre hemos ubicado el contexto de la convencionalidad. Los tratados, los convenios, el derecho internacional consuetudinario, la constitución política que debe estar permeada y acorde con ese ordenamiento exterior, etc. Todo eso nos lleva a plantear que hay una sujeción irremediable al ordenamiento jurídico en esa perspectiva. Inclusive los invito a que repasen el video donde hablamos de la extensión de jurisprudencia, donde ustedes pueden observar cuál ha sido la posición de la Corte Jurisprudencial, por ejemplo, en la aplicación de estándares derivados de la jurisprudencia del sistema interamericano, o el cumplimiento de los tratados internacionales, que son elementos del derecho convencional. Y lo que dice la Corte, mire, la administración pública cuando produce sus decisiones también está obligada. O el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos dice, las autoridades administrativas también tendrán que aplicar los estándares con que se han venido trabajando y entendiendo para el debido alcance de los derechos dentro de la Convención Americana. Entonces, ahí hay un contexto muy importante para ustedes de sujeción. Ese ordenamiento jurídico o esa expresión de voluntad que hablamos hace un momento tiene que hacerse conforme al ordenamiento jurídico, y ese ordenamiento jurídico me recoge todos estos elementos que les estoy indicando. Ahora, en concreto, cuando desagrego ese ordenamiento jurídico, voy a encontrar unos elementos externos y unos elementos internos. ¿Cuáles son los externos? Los que irremediablemente tenían que existir antes para que el acto tenga validez, para que el acto sea válido. ¿Cuáles son esos elementos que deben confluir? 2. Los sujetos deben existir con anterioridad. Los sujetos activos, los sujetos pasivos, los sujetos intervinientes. ¿Sí? La administración tiene que existir con anterioridad a la existencia del acto. Yo no me puedo inventar una administración a posteriori para tomar decisiones de situaciones que se dieron históricamente atrás. Eso tiene su lógica en virtud de un debido proceso, el principio de legalidad que hablamos en el artículo 29 constitucional. Lo mismo, el sujeto tuvo que tener una posición actuante, una posición en relación con la construcción de sus derechos cuando existía ese derecho, no con anterioridad o ¿no? frente a la existencia misma del derecho. Por eso hablamos de sujetos activos y sujetos pasivos dentro del contexto subjetivos como sujetos que deben existir de manera previa. E igualmente debe existir de manera previa el procedimiento. Los procedimientos no son hechos a posterioridad para definir situaciones anteriores. Eso viola el debido proceso, es fundamental para la garantía del debido proceso. Y los elementos internos, pues ya son los que propiamente podemos identificar dentro de una estructura de la disposición normativa. Y esa disposición, pues vamos a tener un objeto. El acto administrativo irremediablemente se expide por algo y para algo. Un acto que no tenga objeto no es un acto. ¿Sí? Y ese objeto tiene, a la luz del Código Civil, tiene que ser cierto, posible, determinable, debe existir el objeto. Eso sería como un sujeto sin vida. El objeto le da la vida precisamente a la manifestación. Lo segundo es la causa o motivo, que ya en las explicaciones previas las habíamos reafirmado. La motivación del acto es un problema de confluencia de ¿qué? En la generalidad de los casos, de elementos fácticos que se concretan en pruebas y de elementos jurídicos. Acá en el análisis de la causa o motivo del acto administrativo siempre vamos a encontrar ese juego permanente entre estos dos elementos. Por eso los vicios del acto referentes a la motivación los vamos a citar ahí. La falsa motivación tiene que ver precisamente con fallas en esa articulación entre lo fáctico y lo jurídico. O sea, el decaimiento del acto se ubica en la contextura de la causa o motivo en el acto administrativo.
Yo diría que el elemento motor, así como tiene que tener un objeto, el elemento motor y dinámico en la decisión administrativa es su motivación. Y de ahí porque tiene que ser debidamente garantizada. Las administraciones que no expresan su motivación son administraciones arbitrarias porque no están traduciendo o trasluciendo realmente la forma en que entendieron y aplicaron el derecho. Toda la teoría que trabajamos en la conferencia sobre extensión de jurisprudencia en relación al precedente administrativo, al precedente jurisprudencial, se ubica irremediablemente aquí en la causa o motivo de la decisión. Ese es el punto clave, en el cual debe analizarse todo lo referente a esa contextualización tan importante que es la causa o motivo en la decisión administrativa. Ese es el elemento fundamental que ustedes tienen que manejar. O sea, toda la legalidad, entre esas incluida precisamente el contexto de la motivación. Por último, la finalidad. Los actos van para algún lado y buscan algo. No se agotan simplemente en una motivación. La motivación, nadie motiva por motivar. Nadie produce un acto administrativo por producirlo, por hacer ejercicio físico o mental. Siempre vamos en una línea y vamos para algo. Artículo 2 de la Constitución Política. Artículo 123, inciso 2. Artículo 209 constitucional. Ese es el punto clave. Ahí es donde vamos a llegar a la alteración, a la expedición, a la creación, a la modificación de los derechos subjetivos, de los derechos subjetivos individuales o de los derechos subjetivos colectivos. Y nos permite visualizar si la administración va en la dirección correcta. O la administración se los está torciendo, o la administración está actuando de manera desviada, o los intereses de la administración no son los intereses generales, sino los intereses particulares. Por eso el análisis de la finalidad es trascendente en una estructura de acto administrativo democrático. No puede estar desposeída de esta contextura tan importante. Tan importante. ¿Ya? Entonces, me parece que en estos elementos ustedes pueden ubicar y pueden entender con mucha claridad lo que es el acto administrativo. Por eso lo traduzco como una tercera idea fundamental derivada de todo este trabajo que hemos realizado durante este semestre. La cuarta idea me lleva a tratar de identificar modalidades de acto administrativo y voy a hacer de manera muy concreta. Si bien es cierto, cuando hablamos del acto administrativo de contenido individual, estábamos diciendo que es una manifestación, unilateral de quienes ejercen funciones públicas administrativas, tendiente a la producción de efectos jurídicos. Fíjense que me estaba ubicando en un campo concreto donde hay sujetos concretos, específicos, y me refiero a sus derechos subjetivos, sean individuales o al contexto del colectivo con intereses y derechos además. Por eso el acto lo trabajo en esa dirección. Pero hay otras manifestaciones de la administración que no son propiamente tendientes a afectar los derechos individuales o colectivos, sino que tienen un contenido diferente e históricamente devienen de fenómenos diversos a los que dieron lugar a la teoría del acto administrativo de contenido individual. Y precisamente una de esas figuras que se llama acto administrativo entre nosotros en el léxico colombiano es acto administrativo, obedeciendo precisamente a las construcciones kelsenianas, es el que denominamos acto administrativo de contenido general, que en nada comparte la definición que hablamos o que expusimos hace un momento del acto administrativo de contenido individual o de contenido colectivo. En nada. ¿Por qué? Porque es un fenómeno diferente. No es un fenómeno de afectación de derechos, es un fenómeno de creación normativa, lo cual lo dejamos claramente definido
cuando hablamos del procedimiento especial de creación de normas reguladoras, que es una de las conferencias anteriores a esta conferencia final. En ese sentido, ¿qué entendemos por acto administrativo de contenido general en el derecho colombiano? Decimos que acto administrativo de contenido general es una especial modalidad de expresión del poder público, porque evidentemente surge del ejercicio de competencias propias de quienes ejercen funciones públicas administrativas, que comprende todas aquellas manifestaciones normativas, sean reglamentarias o reguladoras, provenientes de cualquier autoridad administrativa, caracterizadas por su generalidad y que tienen como fundamento directo la Constitución o la ley o el ordenamiento convencional o el orden convencional, porque pueden devenir de ella, de los tratados internacionales, de los tribunales internacionales, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero su gran característica es expresión del poder público, primera característica. Segundo, es una manifestación normativa, no es una manifestación de voluntad tendiente a alterar derechos en especiales o específicos. Es general y siempre tendrá que ser general, y que correspondería materialmente a algo que debiera haber hecho el legislador, pero que en razón de la distribución de competencias al interior del Estado constitucional se le atribuyen directamente a la autoridad administrativa. De ahí que la doctrina las haya entendido o las haya denominado o las venga trabajando históricamente como actos administrativos de contenido general, o como reglamentos o como regulaciones. Reglamentos o regulaciones, porque en su tratamiento viene a ser el mismo en cuanto se trata de expedición de actos de contenido general. Entonces, ahí hay una gran diferencia, y por eso esta cuarta idea pretende establecer las diferencias materiales que existen entre el acto administrativo de contenido individual, el acto administrativo de contenido general, el acto administrativo de contenido colectivo. En esta misma dirección vamos a encontrar que tenemos que aproximarnos a un concepto de acto administrativo de contenido colectivo. Tenemos claridad sobre el de contenido individual, tenemos claridad sobre el de contenido general, ¿sí? o regulatorio. ¿Y qué es el de contenido colectivo? Es un fenómeno de derechos e intereses del colectivo que más o menos nos funciona en dirección similar al del contenido individual, pero su punto de diferencia radica en el ámbito de afectación, que no son derechos subjetivos individuales, sino que son derechos subjetivos colectivos o intereses del colectivo, porque puede que no reúna la característica de ser derecho subjetivo, pero sí hay intereses de la colectividad en relación con los cuales pueden existir pronunciamientos de la administración, que inciden modificándolos, alterándolos, creando situaciones específicas en relación con ellos. Por eso intentamos, en esta cuarta idea, un concepto en la siguiente dirección. Entendemos por acto administrativo de contenido colectivo toda manifestación unilateral, por regla general de voluntad, de quienes ejercen funciones administrativas, ya que ahí viene el punto clave, tendiente a la producción de efectos jurídicos en el ámbito de los derechos subjetivos e intereses de la colectividad. Allá es donde nos toca ir a averiguar cuáles son esos derechos. Y si no reúnen la categoría de derechos, por lo menos identificar los derechos que nos corresponden a todos, que nos pertenecen a todos, y sobre los cuales ejerce permanentemente la administración algún tipo de acción en relación con ellos y de pronunciamientos en relación con ellos, generando situaciones no a una persona, sino a todos nosotros. Fíjese que no es un acto de carácter general, porque el acto de carácter general es normativo. Este es un acto específico dirigido a afectar derechos subjetivos del colectivo. Los titulares somos todos. Si bien es cierto, el colectivo no es persona jurídica, pero el ordenamiento dice que podemos tener derechos subjetivos. O si no reúnen la categoría de derechos subjetivos, pues por lo menos identificar cuáles son esos intereses que nos mueven. Y pues de ahí ya en adelante, pues para que sea acto administrativo, tendrá que impactar de alguna manera, ser una decisión que afecte ese derecho subjetivo
o ese derecho de carácter colectivo. Esas serían en consecuencia la cuarta gran idea que nos motiva en esta estructuración de lo que es el resultado final de los procedimientos administrativos. Tendríamos algunas otras ideas que nos sirven de fundamento, yo diría una quinta idea dentro de este trabajo de aproximarnos a lo que es la decisión de la administración, a lo que es la teoría del acto administrativo. Voy a tratar de resumirlas de una u otra forma en los siguientes elementos de carácter conceptual. Serían ya algunas características particulares de ese acto administrativo, y la quinta idea sería presentar algunos de esos instrumentos que el ordenamiento jurídico nos traen y que afectan la decisión administrativa o al acto administrativo de contenido colectivo, y para eso pues se ha desarrollado en la literatura jurídica, en la doctrina, en nuestro ordenamiento jurídico, una idea muy interesante, que es la idea de la revocatoria de los actos administrativos. Actos administrativos que están vigentes, evidentemente, pero que dada la producción de ciertas circunstancias, podrían eventualmente la misma administración dejar sin efectos. Sería una situación muy particular, absolutamente excepcional en el ordenamiento jurídico, que permitiría esa hipótesis. ¿Y la idea a qué nos lleva? A aceptar algo. No vamos a entrar en el detalle de la normatividad aplicable para efectos de la conferencia. Ya el detalle tuvimos oportunidad de trabajarlo en el Zoom. Pero lo que quiero que entiendan en esta cuarta idea en esta cuarta o quinta idea es precisamente que los actos son esencialmente revocables, sin necesidad de la intervención de una autoridad judicial, que hay poderes administrativos cuando se confluyen determinadas causales establecidas en el ordenamiento jurídico, que esos actos administrativos pueden dejar de regir, de producir efectos jurídicos, no tanto de ser declarados nulos, porque ese no es el problema. El problema es que serían pronunciamientos relativos a vicios del acto con susceptibilidad de ser pronunciados por la administración, lo cual los hace, vuelvo, insisto, esencialmente revocables. Actos de contenido individual y actos de contenido general. Bueno, dice la ley. Yo siempre he tenido mis dudas sobre los actos de contenido general que puedan revocar. Se podrán derogar, ¿sí? Pero bueno, ahí nuestro legislador ha insistido, y hay sectores de la doctrina que se retan a duelo para decir que el acto administrativo de carácter general es revocable. Yo no les acepto el duelo y prefiero decir que sí, que son revocables, porque ahí la norma dice que son revocables. Bueno, digamos que tengámoslos contentos, no vamos a armar una guerra civil, son revocables los de contenido general. ¿Cuáles son esas causales? Aquí básicamente me refiero al artículo 93 de la ley 1437. Dice: los actos administrativos deben ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos. 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes al interés público o social y atenten contra él. Y 3. Cuando con ello se cause agravio injustificado a una persona. Repito, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política o a la ley, es un juicio de legalidad, de adecuación al ordenamiento jurídico, que incluye juicios en relación con el orden convencional,
porque así lo dispone la Corte Constitucional en la 588 del año 2012, sentencia que ya hemos analizado en este curso. Segundo, cuando no estén conforme a interés público o social o atenten contra él. Es aquí ya me ubica en un ámbito más del mérito, oportunidad, conveniencia que hemos analizado, aunque tiene unos visos de legalidad porque el interés público o social está en el orden normativo, está en la Constitución política, ¿sí? Pero combina esos dos elementos. Y la tercera, cuando con ellos se cabe agravio injustificado a una persona. En el ámbito de los agravios injustificados, yo siempre lo veo en el contexto de las que me está ubicando en unas causales de nulidad muy precisas del acto, o en unas causales de revocación muy precisas para no meterle el elemento nulidad. Y es el que tiene que ver con los derechos humanos o los derechos fundamentales. Y yo creo que fácilmente se puede estructurar una revocación por vía de la causal tercera, trabajando las causales de procedibilidad que vamos a ver más adelante, en relación con causales de procedibilidad de la tutela. Es decir, el mismo argumento de tutela definido a partir de las causales de procedibilidad nos puede servir de elemento para poder configurar la causal tercera de revocación de los actos administrativos. Esas causales, si se llegan a dar, ahí están los procedimientos, puede haber una revocatoria oficiosa o puede haber una revocatoria solicitada, ya dependerá del procedimiento que se utilice, que no lo voy a explicar, pero podemos concluir que esa revocabilidad podríamos analizarla en las siguientes 6 perspectivas o 5 perspectivas. Primero, que es un instrumento de la administración, no es un instrumento judicial. Segundo, que puede ser oficiosa o puede ser solicitada. Tercero, en cuanto a sus efectos, se asimila a los de la nulidad, produce efectos hacia el futuro. Es difícil encontrar que en una revocación el funcionario administrativo diga cuáles son los efectos de su revocación. Si se revoca es hacia adelante, no hacia atrás, ¿sí? Ese poder no lo tiene reconocido la administración. Podría tenerlo el juez de constitucionalidad o el juez contencioso de cierre, ¿sí? Los actos objeto de revocatoria serían actos de contenido individual, actos de contenido colectivo o actos de contenido o actos de contenido, actos generales también. ¿Cuál es la diferencia de la nulidad del acto con la revocatoria? Principalmente la autoridad, que la nulidad la decreta la autoridad judicial y la revocatoria la autoridad administrativa, salvo que se trate de una nulidad procesal, caso en el cual la tendría también la autoridad administrativa. Que es también muy interesante, que ustedes tienen que afirmar en su formación de derecho administrativo, de procedimientos administrativos y de teoría del acto. Y es esta que les estoy presentando acá. Y es que el acto, los actos en su ejecutoria no son inmutables. Los actos administrativos en su ámbito de operatividad, ya en su operación, ya en su eficacia, pueden verse alterados. No en su legalidad. Es un escenario diferente. Una vez expedido el acto, una vez el acto está en firme, una vez el acto comienza a ser ejecutado, es probable que esa ejecución esté medida por ciertas circunstancias que impiden que se continúe con la ejecución, que son las llamadas la pérdida de fuerza ejecutoria, lo cual nos lleva al analizar esta quinta idea a plantear unos elementos fundamentales que ya trabajamos también en la teoría del acto, y es el de su carácter ejecutorio y ejecutivo, la fuerza que tiene el acto para imponerse, y en su imposición, en su cumplimiento, en su ejecutoria material, reconoce el legislador, puede tener situaciones que le afectan, que son las llamadas causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo. Están señaladas legalmente. Si se da alguna de estas hipótesis, se pierde la fuerza ejecutoria,
¿sí? O sea, por eso les decía, en esta quinta o sexta idea, de acuerdo con lo que hemos llevado, es reconocer que el acto administrativo, pues, no es inmutable, que producido puede tener alteraciones o situaciones fácticas que lo hacen parar, frenar. Es el semáforo en rojo de la ejecución del acto administrativo. ¿Cuáles son? Primera, dice los actos administrativos que harán, perdónenme, esta de firmeza, la primera causal, que sería cuando los actos, primero que pues habrá una causal siempre genérica y es la de la nulidad, pues decretar la nulidad del acto por el juez, pues muerto el auto, chao chao, no hay problema. Y si miramos ya en concreto las que trae el artículo 91 de la ley 1437, vamos a encontrar la primera de ellas, que es cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la jurisdicción contenciosa. Fíjense que no es un caso de pérdida, es suspensión. Pero si el juez se pronuncia diciendo que no puede producir efectos, pues no puede producir efectos. Luego hay un freno en su ejecutoria por orden judicial. 45. La segunda causal, cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho, que es la típica situación de decaimiento del acto. Acá vuelvo a la motivación del acto que expliqué a propósito de la idea del contenido del acto. En los elementos internos del acto está el segundo gran elemento, que es el de la motivación, y toda motivación tiene dos muletas sobre las cuales se soporta: la muleta de lo fáctico y la muleta de lo jurídico. Si me falla una de esas durante la ejecución, los hechos ya no son los mismos, o desaparece el fundamento de derecho, por regla general se plantea el decaimiento del acto. Claro que hay reglas de excepción cuando el acto tiene vida autónoma, pero así como está planteada la causal, se da en aquellos eventos en que desaparece uno de esos dos elementos. Y es obvio, eso tiene una razonabilidad. Si ya el acto no está debidamente soportado, pues se cae. En este caso no se cae, se decae. Hay producción del decaimiento del acto. La tercera causal es una causal que tiene que ver con actos de contenido general. Cuando dichos actos no sé su exigibilidad concreta, en razón de que ya se dieron sus presupuestos fácticos, no se hace en el término de 5 años. Es un término de pérdida de fuerza ejecutoria, ya no es exigible materialmente, desaparece esa fuerza que hace que el acto administrativo se pueda cumplir. Entonces, entendiendo la causal, dice el artículo en su numeral tercero, dice: cuando al cabo de 5 años de estar en firme la autoridad no ha realizado los actos que corresponden para ejecutarlos. La cuarta causal es una causal muy particular en el ordenamiento jurídico colombiano. Es una causal que es absolutamente excepcional. Yo no conozco casos. Bueno, los conozco, pero muy poquitos. ¿Sí? En el sentido de que cuando se cumple la condición en la cual se encuentra sometido el acto, hay actos que su vigencia está sujeta a un elemento temporal. Pero la expresión que utiliza el legislador aquí es condición resolutoria, que es un evento futuro incierto a la cual que puede darse o no darse, que queda sujeto a la vigencia del acto administrativo. Deviene esta figura un poco del derecho administrativo italiano, pues, donde he visto que existen las llamadas cláusulas accidentales del acto administrativo, que tienen esta particularidad, pero no es, esa es la única expresión que hay en el ordenamiento jurídico colombiano. Yo les diría, de alguna parte el legislador las tomó hace muchos años, porque también esa causal estaba en el decreto 01. Está la hipótesis. Habría que esperar que se dé alguna situación como esa. No es ilegal condicionar el acto en su ejecución. No es ilegal porque lo está permitiendo la ley. Entonces, eso ya de por sí le quitamos ese apremio y ese miedo muchas veces del operador administrativo a pensar que el acto administrativo es ilegal. No es ilegal. Lo que pasa es que no sabemos en qué momento se va a parar la ejecutoria. Eso puede generar situaciones de inseguridad jurídica, porque al fin y al cabo no estamos hablando de contratos donde operan las cláusulas, la condición resolutoria en un momento determinado. Por último, la última causal es la de pérdida de vigencia del acto administrativo. ¿Cuáles? Todas las causales, todas las hipótesis. Me parece que es una causal genérica. Con eso hubieran podido resumir todas las anteriores, pero el legislador la colocó en último lugar
para darnos a entender que ese acto administrativo, pues en el momento en que se derogue, se revoque o cualquier otra situación, pues pierde su vigencia, que es lo lógico, que es lo normal, que es lo más natural que puede suceder en un ordenamiento jurídico cuando se deja sin vigencia un acto administrativo. Por último, la última idea que les voy a esbozar en este rápido repaso de lo que son la teoría del acto administrativo y algunas de sus características en el derecho colombiano, es el de las posibles situaciones de irregularidades de profundo calado que puedan afectar la legalidad del acto, entre lo que nosotros llamamos nulidad de los actos administrativos y sus causales. En el derecho administrativo colombiano, a diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos, tan solo tenemos una categoría de causales de nulidad. Nuestras causales de nulidad son una sola. No hacemos la diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa del acto administrativo. Del acto administrativo. Eventualmente es una categoría plena en materia de contratos. En materia de actos administrativos, lo que siempre hemos manejado históricamente en el derecho colombiano es la de la nulidad, que es nulidad absoluta del acto, o nulidad parcial pero absoluta del acto, pero nunca la situación de anulabilidad o de situaciones que puedan subsanarse dentro de la estructura del acto administrativo. Ese análisis nos invita, tenemos que hacerlo irremediablemente, a partir del mismo esquema que planteamos sobre los elementos del acto administrativo. Es que en este cuadro, que tiene esa doble función de proporcionarnos los elementos, también podemos deducir cuáles son las causales de nulidad de los actos administrativos. Para orientar esta última parte de la conferencia en cuanto a esta idea final del acto, para darles a entender a ustedes que los actos administrativos pueden nacer enfermos, pueden nacer débiles, pueden nacer con dificultades, y que si esas dificultades son de profundo calado en el ordenamiento jurídico, pues lo que están configurando son causales de nulidad de los actos administrativos, ¿sí? Me tendría que ubicar inicialmente en el punto de partida, que es la del ordenamiento jurídico. Y esa causal, esa fuente de ordenamiento jurídico que es compleja, ya la expliqué, que me invita a integrar bajo conceptos monistas todo lo que es el orden convencional con el orden constitucional, con el orden legal, con el orden administrativo, pues me llevaría inicialmente a plantear una causal genérica muy importante, que es esta que ustedes ven acá. Causal genérica de violación a lo que nosotros llamamos el bloque de legalidad, pero un bloque de legalidad en sentido extenso, que podría estar conformada por todos los vicios que se adviertan en un acto administrativo, sea individual, sea general, sea colectivo, sea mixto, por desconocer el orden convencional, es decir, por violar los estándares derivados del orden convencional. ¿Sí? Toda la teoría sobre este estándar la vimos a propósito de la extensión de jurisprudencia. O sea, es también parte de nuestra legalidad el ordenamiento, entre comillas, internacional, y por lo tanto el acto administrativo puede estar viciado por estas razones. ¿Sí? Puede ser contrario al orden convencional, puede ser contrario a lo pactado en los tratados internacionales, puede ser contrario a los presupuestos establecidos como mínimos o estándares en los fallos de la jurisprudencia internacional, en nuestro caso, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Puede ser desconocedor de los derechos tal como están pactados en la Convención Americana de Derechos Humanos. No pueden haber no sido expedidos en concordancia con lo que dispone el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, hay todo un marco jurídico muy importante que tiene que ser preservado por el juez del contrato, por el juez del acto administrativo. Ahí tiene que acercarse materialmente a brevar en esa fuente importantísima que es la derivada del orden convencional, y por eso lo tenemos ahí. En segundo lugar, esos vicios pueden tener origen en la Constitución. La Constitución es un instrumento jurídico vinculante, al igual que los tratados internacionales.
Es un marco de referencia y de vincularidad primario dentro de la estructura de la decisión administrativa. Entonces podemos hacer por simple subsunción o por aplicación de los principios constitucionales, el acto puede estar viciado. Para estos efectos es importante, hemos hecho aquí un acercamiento, ya vuelvo a este esquema de presentación. Tengo aquí un resumen que me permite, me fundamento básicamente en las posiciones del Consejo de Estado en relación con lo que son las causales de procedibilidad de la tutela contra actos administrativos, donde el Consejo de, este fallo de la Corte Constitucional, me acerco a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con las causales de procedibilidad del acto administrativo. Fíjense que estamos tratando de ubicar unas causales de nulidad del acto administrativo en el contexto constitucional, y me parece que el mejor referente, para no hacer simplemente un planteamiento de carácter general, y es una sugerencia que le hago a ustedes, a los estudiantes, hagan el ejercicio de verificar las causales de procedibilidad del acto frente a cualquier decisión de contenido individual o de contenido colectivo, para poder saber, para podernos ubicar en el marco constitucional, porque no solamente se violan los principios, puede haber violación de principios constitucionales, no solamente puede haber violación directa de una norma constitucional, sino también, lo más importante en el marco constitucional, puede haber violación de derechos fundamentales. Y en ese contexto el acto puede ser demandado por violatorio de derechos fundamentales. Además de que es posible de que sea tutelable, pero si la tutela la meto como mecanismo transitorio, que es lo que se recomienda en materia constitucional frente a actos administrativos, pues tengo que entrar a configurar las causales de procedibilidad, y la Corte me da un marco muy interesante de causales de procedibilidad que llevarían en últimas a que el juez administrativo tenga que pronunciarse en relación con esas causales y la posible violación de derechos fundamentales con ocasión de la expedición del acto. No esperemos que lo haga el juez de tutela, reivindiquemos al juez contencioso también, inclusive para la solicitud de medidas cautelares, que es muy importante. Entonces, en este segundo ejercicio, bajándonos del ámbito convencional al ámbito constitucional, yo les diría, verifiquen la línea jurisprudencial de la Corte sobre causales de procedibilidad. Miremos si estamos frente a un defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que profiere el acto objeto de reproche constitucional carece absolutamente de competencia. Y eso concuerda con la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, en el sentido de que la competencia es insubsanable y que la competencia inclusive puede ser decretada de oficio. Entonces ahí está el primer tema por defecto orgánico. La segunda, un defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación administrativa cuando ha sido tramitada completamente al margen del procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico. Y esto es un tema procesal, es un tema de procedimiento, es un tema de ritualidades, es un tema de adecuación a un orden jurídico estricto, ¿sí? Este vicio tiene carácter cualificado, puesto que para su concurrencia se requiere, primero, no exista ningún motivo constitucionalmente válido o relevante que permita sobreseer el procedimiento aplicable. 2. Las consecuencias de este desconocimiento involucran una afectación verificable de las garantías constitucionales, en especial del derecho al debido proceso. Y 3. Que el defecto observado no haya sido solucionado a través de los remedios previstos por la ley para subsanar errores de procedimiento. Esta causal de efecto procedimental absoluto concuerda con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ya también en una conferencia anterior los había remitido al cuadernillo sobre debido proceso, cuadernillo número 12 de la Corte Interamericana, donde nos muestra toda la línea jurisprudencial de la Corte en relación con el debido proceso. Hagan ese trabajo de integración y van a darse ustedes cuenta cómo pueden verificar objetivamente si la administración ha vulnerado los derechos fundamentales y obviamente de contener los derechos humanos con la expedición del acto administrativo, lo cual se configura en causal de nulidad del acto. Tercero, defecto fáctico, que se demuestre cuando la autoridad administrativa ha adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos demostrados dentro de la actuación. Aquí vamos nuevamente a la motivación del acto, que ya la explicamos.
elementos fácticos y elementos jurídicos. El elemento fáctico de estar afectado, me va a suscitar un decaimiento del acto porque su soporte no es el que corresponde a la realidad probatoria. El siguiente, defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes, inconstitucionales, declaradas ilegales, etc. Defecto en el otro componente, en el otro sustento, en la otra gran columna del acto administrativo, que es el componente de derecho, del ordenamiento jurídico. Fíjense que esta estructura lógica de la Corte Constitucional para reflexionar sobre las irregularidades en el acto administrativo que pueden afectar los derechos fundamentales no está lejos, no está ausente, guarda una concordancia sustancial con la teoría tradicional de las causales de nulidad del acto administrativo. Lo que pasa es que aquí las voy a utilizar para darle instrumentos a ustedes de poder tener una argumentación constitucional de nulidad del acto administrativo. Error inducido vía de hecho por consecuencia. Defecto que se predica cuando la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos fundamentales de las partes interesadas, que puede ser inclusive causal para revocación de los actos administrativos. La otra, falta de motivación. Pues así que, hombre, que desconoce absolutamente el análisis y la razonabilidad de su decisión. Desconocimiento del precedente constitucional como causal de nulidad del acto administrativo. Volvemos aquí a lo expuesto a propósito del procedimiento especial de extensión jurisprudencial, donde tuvimos oportunidad de hablar del precedente, de su papel y, de acuerdo con el artículo 10 de la ley 1437, la función trascendente que tiene en la motivación de los actos administrativos. Y aquí ustedes la van a tener como una causal de violación de procedibilidad para efectos de estructurar una nulidad del acto administrativo o estructurar una tutela por desconocimiento del precedente si el acto administrativo correspondiente pues le va a afectar sus derechos fundamentales. Y la última, violación directa de la Constitución, que es pues la primera que explicamos en el sentido de que puede ser cualquier otra violación de la Constitución. Entonces, observen cómo este referente constitucional, toda esta línea jurisprudencial que se desprende de los trabajos de la Corte sobre causales de procedibilidad en materia de tutela contra acto administrativo, es un insumo fundamental para poder reflexionar en la configuración de la causal de nulidad que les estoy exponiendo, que es la causal de nulidad por... perdónenme, acá me ubico, la causal de nulidad por violación de normas constitucionales o de principios constitucionales, que es la segunda causal genérica que tengo acá, o el segundo componente de la causal genérica de violación del bloque de legalidad. La tercera es desconocimiento de principios y valores. Bastante hemos hablado y expuesto, y sobre todo en la primera conferencia del curso, sobre el papel que cumplen los principios en el procedimiento administrativo y en la teoría del acto. No son principios de especulación, no son principios o postulados no conectados con el orden positivo. Nuestro régimen jurídico es muy particular. Artículo 3 de la ley 1437. No tengo que leer y aplicar las normas de los procedimientos administrativos a la par de los principios. Los principios me solucionan no solamente problemas, sino que me permiten visualizar el ámbito sustancial y material de aplicación de la regla. Nosotros jugamos en un sistema mixto, no es un sistema estrictamente de derecho positivo cerrado, sino de postulación de principios que acompañan la aplicación de la norma, la interpretación y la aplicación. Luego, el principio tiene un valor jurídico, eso sí, es norma, en el sentido de nuestro ordenamiento jurídico. Y por lo tanto se puede desconocer, se puede violar y puede dar lugar a la nulidad del acto administrativo. Y por último, los vicios propiamente de legalidad, que son los tradicionales, los que siempre ha incorporado el legislador en la 1437, en el decreto 01, que se enmarcan dentro de las causales de nulidad de los actos administrativos, que no son las únicas, ¿no? Hay
Ahí diferimos sustancialmente con quienes plantean que esas son las únicas causales. No, las causales de nulidad son todas estas que estamos hablando. Y a un control efectivo y material del acto administrativo, ustedes tienen que recurrir a esta causal genérica en todos sus componentes. Ya las de violación de la legalidad, pues las podemos resumir en las que ustedes ven acá, e inclusive en el cuadro les permite a ustedes saber exactamente qué elemento de la estructura del acto me afectan esas causales. Entonces todo el tema de la competencia o vicios de la incompetencia, pues me van a afectar lo que se refiere al sujeto activo del acto, a la administración que actúa y que toma la decisión. Vicios de incompetencia en razón de la materia, en razón ratio loci, razón de tiempo, por el grado de horizontalidad, verticalidad, etc. Todo el contexto de discusión de la incompetencia. O los vicios del consentimiento que pueden darse también porque puede haber actos expedidos de manera errónea, que fue objeto de fuerza o de dolo, salvo el dolo, que de pronto tiene un tratamiento especial porque el dolo terminaría subsumido aquí en la desviación de poder, y la desviación de poder en el derecho colombiano sí es causal de nulidad del acto. En algunos otros ordenamientos, en los últimos que conozco, por ejemplo, caso de Salvador o en el caso de Panamá, en sus procedimientos administrativos, inclusive en El Salvador tuve una conferencia antes de la expedición de la ley de Salvador de procedimientos administrativos donde critiqué mucho esa norma, de que bajo una concepción civilista, como el dolo es subsanable como vicio de consentimiento, entonces termina siendo subsanable el acto administrativo expedido con dolo. Digo, pero eso ya es el colmo, pues, entonces la desviación de poder es subsanable, y eso para mí es ya lo último que puede ocurrir en un ordenamiento jurídico totalmente desquiciado. Afortunadamente Colombia no está por esa vía, y este vicio aquí lo vamos a enmarcar es acá en el desvío de poder, y por ahí lo matamos. El funcionario doloso puede estar incurso en desvío de poder, y el desvío de poder es causal de nulidad del acto administrativo. Otras causales, las de falsa motivación, pues van a encajar aquí en la causa o motivo, todo el análisis. Cuando se desconocen las normas de procedimiento, pues además de los vicios de inconstitucionalidad y las causales de procedibilidad que se puedan configurar, aquí pues traemos causal de violación al debido proceso, causal de desconocimiento del derecho a audiencia de defensa, causal de expedición del acto en forma irregular, que me van a afectar son situaciones básicamente relativas a los procedimientos. O las causales de procedibilidad que acabo de mencionar de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. Entonces, que me parece que es lo más obvio, porque si me desconocen el procedimiento, pues me afectan mis derechos subjetivos y me afectan el debido proceso, que es uno de esos derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, o me afectan mis derechos humanos por vía del artículo 8 de la Convención Americana, o del artículo 25 de la Convención Americana. En fin, este es un esquema de esta última idea para mostrarles a ustedes que el acto tiene control, que el acto puede ser viciado, que nuestras autoridades no son perfectas, que las autoridades administrativas cuando incurren en desafueros producen decisiones contrarias al ordenamiento jurídico que pueden afectar los derechos, y que para eso la solución la trae el mismo ordenamiento jurídico, y es acudir ante el juez contencioso a través de la solicitud de medidas cautelares, que sería lo óptimo, aunque nuestros jueces son temerosos de las medidas cautelares, ¿sí? O acudir en vía de tutela, y las causales están ahí expresamente determinadas. Trabájenlas, hagan control, demanden, y en la medida de lo posible pues traten de solucionar los conflictos, así no sea por la vía judicial. Les agradezco mucho. Este ha sido un curso muy interesante, ha sido un escenario nuevo. El virus nos ha transformado la forma de enseñar el derecho, la forma de ver el derecho, la forma de entender las instituciones jurídicas. Las costumbres como estudiantes se nos han alterado, y las costumbres como profesores también están pues sustancialmente afectadas. Yo les agradezco mucho. Ustedes son los que me han llevado a preparar estas clases, a hacer el esfuerzo adicional de preparar estas conferencias para ustedes. A ustedes me debo, curso tercero C de la promoción 2020, pues un abrazo a todos y muy buena suerte de aquí en adelante en su carrera. Muchas gracias.